Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku se volvía un villano? O, rival, heirs. O su traducción al español herederos rivales. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Yabol Lucifer. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 4. Apoyo. 3 días después del derrumbe de un apartamento en Musutafu, las autoridades y los equipos de recuperación todavía están revisando los escombros en un esfuerzo por encontrar víctimas que podrían haber sido enterradas bajo los escombros. Hasta el momento se ha confirmado la muerte de 11 personas y más de 3 docenas resultaron heridas en el incidente. De esas 3 docenas, 4 se encontraban en estado crítico y se espera que al menos 2 se unan a la lista de fallecidos dentro de una semana. Entre los muertos estaba el héroe del béisbol, Slugger. Un querido héroe local en Musutafu que poco después de su debut hace 2 años fue objeto de una controvertida demanda que acusó al héroe, así como a su agencia, el Bullpen, de una discriminación peculiar en lo que respecta a acuerdos de casos, políticas de contratación y aplicación de la ley. Dicha demanda finalmente fue desestimada debido a que los testigos no estaban dispuestos a declarar en audiencia pública. Si bien la demanda hizo que el apoyo público a Slugger cayera inmediatamente después de que se presentó, el héroe, quien siempre negó los reclamos en su contra, de manera lenta pero segura regresó a la clasificación hasta llegar al puesto de héroe número 231 en la demanda más reciente. Gráfico de vallas publicitarias de héroes. Los informes internos dicen que las autoridades todavía están luchando por determinar qué ocurrió exactamente dentro del edificio de apartamentos antes de su colapso, ya que sus esfuerzos se han vuelto más difíciles debido a un apagón inoportuno que ocurrió en el área inmediata casi inmediatamente después del colapso del edificio. No se cree que el apagón haya sido causado por la persona detrás del colapso del apartamento, sino que se atribuye a una amplia explosión de ondas de radio que chocaron en el área. Sin embargo, el apagón causó daños millonarios y desactivó temporalmente miles de dispositivos electrónicos, incluidos sistemas de seguridad, cámaras, unidades de refrigeración, teléfonos y radios. Según el informe policial publicado esta mañana, Slugger estaba visitando el complejo para hablar con un individuo anónimo a quien ayudó a rescatar de un villano ese mismo día. El informe continúa diciendo que Slugger probablemente en algún momento se encontró con el villano detrás del colapso dentro del edificio, donde procedió a enfrentar al individuo en una acalorada batalla. Después de ser arrojado por la fuerza a un apartamento ocupado, Slugger ordenó a los ocupantes que abandonaran las instalaciones y comenzaran a evacuar el edificio. Sin embargo, después de esquivar un ataque que atravesó la pared del apartamento y entró en un edificio de apartamentos vecino, Slugger amplió la orden de evacuación a todos los edificios del complejo. Si bien la identidad del villano al que se enfrentó Slugger no está confirmada en este momento, un miembro de la policía dijo que la peculiaridad utilizada parecía ser bastante similar a la del conocido criminal Taiyo Kuki, cuya peculiaridad, Air Cannon, le permite disparar ráfagas de aire comprimido desde las palmas de sus manos. Kuki, un ex luchador clandestino, tiene órdenes judiciales pendientes por múltiples cargos de agresión, uso ilegal de peculiaridades, así como una serie de asesinatos recientes en Tokio. La policía no ha nombrado a Kuki como persona de interés por el momento y está siguiendo todas las pistas en este momento. Se ha creado una línea directa para cualquier persona que tenga información que pueda ser útil para la investigación y los detalles se pueden encontrar en nuestro sitio web. Soy Daikaku Miyagi de Tokyo Newsroom deseando buenas noches a todos los que sintonizaron este viernes por la noche. Cuando el programa pasó al comercial, 2 ojos verdes apagados y sin vida permanecieron fijos en la pantalla.
La televisión, la única fuente de luz en la habitación, que de otro modo sería completamente oscura, iluminaba el rostro pálido de Izuku Midoriya, quien estaba sentado encima de su pequeña cama, con tiras de vendas envueltas alrededor de su torso y cuello. Soy un villano, pensó Izuku mientras abrazaba sus piernas contra su pecho. Para un niño cuyo sueño de toda la vida había sido ser un héroe, la palabra parecía extraña, incorrecta, pero Izuku sabía que era exacta. Las palabras del informe de noticias rebotaban alrededor de su cabeza mientras sus ojos permanecían fijos en la televisión, el parpadeo ocasional y la luz que subía y bajaba de su pecho era la única señal de que Izuku estaba vivo. Se ha confirmado la muerte de 11 personas y más de 3 docenas han resultado heridas, 4 se encuentran en estado crítico y se espera que al menos 2 se sumen a la lista de fallecidos dentro de una semana. La gente está muerta por mi culpa. Pensó Izuku mientras lentamente giraba su mirada de la pantalla a su mano que presionaba su rodilla contra su pecho. Con estas manos maté gente. Gente que conozco, le vinieron a la mente recuerdos de sus vecinos. Ayudar a la anciana señora Yuki a sacar la basura, pasear a los perros del señor Kiro, cuidar a los hijos de Madame Shina cuando tenía que trabajar hasta tarde en la oficina. Izuku sacudió la cabeza tratando de alejar las imágenes pero otra las reemplazó. La imagen de su madre. El cuerpo roto de Inko cuando Slugger la violó, sus extremidades destrozadas y las paredes salpicadas de sangre, pero por encima de eso, todos esos ojos. Dios, esos ojos. Era como si Izuku hubiera estado mirando una muñeca, y aunque sabía que era ella, Izuku simplemente no podía creer que el caparazón de un cuerpo había sido su madre. La mujer que lo había criado. Que había estado allí con esa sonrisa amable y ojos preocupados cada vez que regresaba a casa del colegio cojeando y oliendo a humo. Quien silenciosamente vendaría sus heridas y le prepararía su comida favorita porque sabía que si llamaba a la escuela o a los padres solo empeoraría las cosas para él. Izuku estaba horrorizado por lo que había hecho. ¿A cuántas personas había herido y matado a causa de sus acciones? ¿Cuántos habían perdido hogares, familiares, amigos y medios de vida en sus manos? Sin embargo, lo que más asustó a Izuku fue que, por mucho que lo intentara, Izuku no podía arrepentirse de haber matado a Slugger. Y eso asustó a Izuku porque si podía encontrar alegría en matar, en lastimar a alguien, ¿no significaba eso que Izuku era como él? Estos pensamientos habían estado dando vueltas en la cabeza de Izuku desde que se despertó esa mañana, pero por más que lo intentó, Izuku no parecía poder encontrar la solución. ¿Estaba mal que se alegrara de la muerte de quien había matado y violado a su madre? ¿O era correcto que sintiera que estaba justificado quitarle la vida a alguien que había quitado lo que el pequeño Izuku tenía para empezar? Izuku fue sacado de sus pensamientos por el sonido del pomo de la puerta girando y rápidamente apagó la televisión antes de girarse para mirar hacia la puerta. Izuku se encontró recibido por un hombre con elegante traje y corbata. Sin embargo, lo extraño fue que, por lo que Izuku pudo ver, el cuerpo del hombre estaba hecho completamente de una niebla de color púrpura oscuro y su única característica notable era un par de grandes y familiares ojos amarillos. Un aparato ortopédico de metal cubría los costados y la parte posterior del cuello del hombre, aunque Izuku no pudo decir claramente qué propósito tenía. Por un momento los dos se miraron en silencio. Izuku reconoció los ojos del hombre, eran los mismos que había visto en las profundidades del portal que All for One había usado para salir después de darle a Izuku su don. Izuku pensó que había visto el mismo par de ojos en el portal. El hombre solía llegar a Izuku segundos antes de que pudiera desmayarse. Lo más probable es que eso significara que el hombre tenía una peculiaridad de teletransportación o deformación. Hace unos días, Izuku habría estado acosando al hombre sin parar sobre su peculiaridad, cómo funcionaba, sus límites y capacidades, pero ahora Izuku se sentó en silencio en la cama repasando la información en su mente con cuidado de que ninguno de sus pensamientos se mostrara en su rostro. Ah, estás despierto, dijo el hombre de la niebla después de un momento de silencio, aunque no fue lo suficientemente largo como para que cualquiera de las partes lo considerara incómodo. Me ordenaron llevarte con mi maestro poco después de que despertaras, pero ¿necesitas algo primero? No, dijo Izuku. Desafortunadamente su estómago eligió ese momento para traicionarlo dejando escapar un estruendo que provocó que el gruenete se sonrojara ligeramente de vergüenza. Un poco de comida entonces, dijo el hombre de la niebla asintiendo como si Izuku hubiera pedido comida en voz alta en lugar de con su cuerpo. Puedes encontrarte con el maestro después. Cuando el hombre de la niebla se dio la vuelta y comenzó a cerrar la puerta detrás de él, gritó Izuku. Espera, ¿cómo te llamas?
Por un momento el hombre hizo una pausa. Kurohiri, dijo finalmente antes de cerrar la puerta. Al levantarse, Izuku no pudo evitar estirar su cuerpo dolorido mientras contemplaba su habitación. Era pequeño, más o menos del tamaño del que había tenido en su apartamento antes. Sacudiendo ese tren de pensamientos antes de que pudiera comenzar, Izuku se dirigió hacia una pequeña cómoda colocada contra la pared. No había explorado mucho antes, simplemente usando el control remoto en la mesita de noche para encender el televisor en la pared frente a su cama. Lo había convertido en las noticias, donde había visto a los equipos de recuperación excavando entre los escombros, perdiéndose rápidamente en sus propios pensamientos. Mientras se vestía con una camisa negra de manga corta y jeans del mismo color, Izuku no pudo evitar preguntarse dónde estaba exactamente. Quizás debería haber entrado más en pánico al despertarse en una habitación extraña después de matar al violador y asesino de su madre, pero Izuku sabía dos cosas que le impedían sufrir un ataque de pánico o murmurar. Primero, estaba seguro de haber visto All for One en los momentos antes de perder el conocimiento. El hombre nunca había hecho daño a Izuku todavía, por lo que Izuku sintió que en ese momento podía confiar en él. En segundo lugar, alguien había tratado sus heridas. Lo habían vendado profesionalmente y, aunque le dolía, su cuerpo estaba bien. De alguna manera se había recuperado del daño que había sufrido en la pelea. Terminando de vestirse, Izuku salió de su habitación. Siguiendo el pasillo hasta un tramo de escaleras, bajó donde se encontró en lo que parecía ser el comedor de un pequeño restaurante. Tomando asiento en una barra que le permitió mirar hacia la cocina donde Kurohiri estaba trabajando duro cocinando, Izuku rápidamente se encontró con un plato de sushi y bolas de masa al vapor que comió vorazmente. Mientras comía, Izuku observó a Kurohiri limpiar los platos y utensilios que había usado para cocinar, lavándolos en un fregadero con agua caliente y jabón antes de depositarlos nuevamente en su lugar. ¿Te gusta limpiar?, comentó Izuku, rompiendo el silencio que había descendido entre los dos. Kurohiri hizo una pausa, con un vaso de chupito en una de sus manos brumosas y la otra sosteniendo la toalla que había estado usando para secarlo, girándose y mirando a Izuku con sus brillantes ojos amarillos. ¿Qué?, preguntó, girando ligeramente la cabeza hacia un lado confundido, lo que le recordó a Izuku a un cachorro en el proceso. ¿Te gusta limpiar?, repitió Izuku, levantando sus palillos y apuntándolos a las manos del hombre. Cuando era niño no tenía muchos amigos. En cambio, pasaba el tiempo observando a la gente, descubriendo sus hábitos, sus estados de ánimo y sus peculiaridades. Izuku pensó en silencio. Después de todo, tenía que saber cómo se sentían Kaachan y sus seguidores para evitar la peor de sus palizas. Había sido una lección dura pero necesaria. Por un momento Kurohiri consideró al GNT, obviamente preguntándose cómo responder a tal comentario. Lo encuentro relajante, admitió finalmente el hombre, y he tenido mucha práctica limpiando los desechos de alguien. ¿All for One? Izuku no pudo evitar preguntar. Ningún otro, dijo Kurohiri, obviamente perdido en sus recuerdos. Un niño perdido que aún no ha crecido. El hombre hecho de niebla permaneció en silencio por un minuto más antes de volverse hacia Izuku, quien estaba terminando la última bola de masa. Bien, ya terminaste, dijo Kurohiri, mientras Izuku observaba un portal de niebla oscura compuesto del mismo material que el hombre aparecía junto a Izuku. All for One quería verte lo antes posible, no sería una buena idea hacerle esperar. Siguiendo la orden tácita, Izuku atravesó el portal oscuro y desapareció. Cuando Izuku reapareció se encontró en una habitación oscura iluminada por una mezcla de televisores y pantallas de computadora. Estaba frente al respaldo de una gran silla de cuero negro que se encontraba en el centro de la habitación. Izuku apenas podía distinguir una figura sentada en la silla, con sus anchos hombros cubiertos por un material oscuro que hacía poco para ocultar el poderoso músculo debajo. Pero lo que llamó la atención de Izuku fue la pálida cabeza calva que sobresalía de la parte superior de la silla. Estaba cubierta de tejido cicatricial. Cuando miró más de cerca, quedó claro que la cabeza no estaba hecha más que de tejido cicatricial y necesitó el control que Izuku tenía para evitar que se le escapara un estremecimiento instintivo. Alguien había querido que el hombre en la silla muriera, y si así era como se veía la parte posterior de la cabeza del hombre, Izuku se estremeció al imaginar cómo debía verse el frente porque, hasta donde podía ver, no había señales de que se detuvieran mientras daban vueltas alrededor de la silla. La cabeza del hombre a su cara. Junto a la silla había puestos de sueros médicos, atentos, con largos tubos bombeando mezclas desconocidas al cuerpo del hombre. Ah, Izuku, me alegra ver que pudiste lograrlo.
Una voz áspera y chirriante surgió de la figura, una que a pesar de su diferencia, Izuku reconoció sin duda como su salvadora. Perdona mi apariencia, pero aborrezco absolutamente la máscara que me viste usar anteriormente. Desafortunadamente, debido a mis heridas, es una necesidad cuando hago una aparición pública. ¿Entiendes, espero? Por supuesto, dijo Izuku, haciendo evidente su cortesía natural. ¿Qué y qué los causó? Preguntó vacilante. ¿Tus heridas? Un viejo amigo, dijo misteriosamente All for One, pero esta conversación no se trata de mí, se trata de ti, Izuku Midoriya. Dime cómo te sientes después de lo que pasó. ¿Estás bien? Justo como cuando habló con All for One antes de que Izuku sintiera la necesidad de ser honesto con el hombre, que podía confiar en él, aunque solo ahora Izuku reconoció el sentimiento como una de las peculiaridades del hombre. No lo sé, admitió Izuku suavemente. Estoy horrorizado por lo que hice, el daño y las vidas que me quité. Pero... ¿Pero? All for One alentó. No me arrepiento. Izuku dijo con su voz suave ganando fuerza y confianza. No me arrepiento de haber matado a Slugger. Había una cosa en mi vida que me importaba y él, siseó Izuku la palabra con tanta ira y odio que le recordó al Señor de la Oscuridad cuando se vio obligado a decir el nombre de su rival más odiado, me lo quitó. Ahora ya no tengo nada. Dijo Izuku mientras se desplomaba sobre sus rodillas y comenzó a llorar suavemente. ¿No tienes nada?, repitió All for One provocando que el brunete levantara la vista con los ojos rojos llenos de lágrimas. Tienes razón, incluso tu poder, la peculiaridad que te otorgué ha desaparecido. Izuku se congeló antes de buscar rápidamente dentro de sí mismo en busca del poder, la peculiaridad que había tenido solo unos días antes. Tal como All for One dijo que ya no estaba. ¿Por qué? Preguntó Izuku mientras nuevas lágrimas comenzaban a caer. ¿Por qué me das un capricho solo para quitármelo? Para salvarte, dijo simplemente All for One. Cámaras de seguridad, dispositivos de escucha, teléfonos, todo eso existía dentro y alrededor de tu pelea con Slugger. A pesar de no tener ojos ni oídos, All for One aún podía detectar la ira que irradiaba el chico de cabello verde ante la mención del nombre del hombre. Esos dispositivos podrían haber grabado o capturado tu pelea. Fuiste catalogado como sin peculiaridades y, si bien no es ilegal desarrollar una peculiaridad, sí lo es usarla sin permiso. Es más, usaste tu peculiaridad no solo para pelear y matar a un héroe profesional, sino también derribaste un edificio matando a casi una docena más. La comisión de héroes necesitaría a alguien a quien culpar y no están dispuestos a arriesgar sus propios cuellos exponiendo a un héroe como el responsable. No, sería mejor echarle la culpa a tú, alguien que antes no tenía peculiaridades y deja que Slugger reciba los elogios y el respeto que el público cree que se merece. ¿Qué tiene eso que ver con mi peculiaridad? Preguntó Izuku aunque All for One detectó un atisbo de frialdad en su voz. El chico le creyó, tenía demasiadas experiencias pasadas con la autoridad como para no cuestionarlas. Para empezar, los Kirkles rara vez eran tratados bien y, por lo que All for One había visto, los maestros de Izuku habían hecho todo lo posible para castigar al niño cada vez que se lastimaba. Después de todo, es mejor culpar al perdedor peculiar y preservar el historial de su aspirante a UA. De cualquier manera, sus acciones se adaptaron perfectamente a los propósitos de All for One. Una de mis peculiaridades, Radio Waves, me permite interrumpir las ondas de radio en mi área inmediata. Sin embargo, descubrí que cuando lo combiné con Air Cannon pude crear una explosión más grande. Y tenía Air Cannon. Izuku se dio cuenta. Sí, entonces tomé el don para encubrir tu presencia en la batalla. En lo que respecta a las autoridades, Slugger simplemente luchó contra el poseedor original de tu antiguo don y fue asesinado en el proceso. ¿Pero por qué no me lo devolviste? Preguntó Izuku, con un toque de acusación en su voz. Estabas demasiado gravemente herido. Dijo All for One con calma, extendiendo las manos para que Izuku pudiera verlas desde donde estaba detrás de la silla. Tenías la médula espinal destrozada, vertebrados rotos, un traumatismo penetrante que destruyó la mayor parte de tu estómago y te cortó el riñón izquierdo y el hígado. Añade los cortes, los moretones, las conmociones cerebrales y otros traumatismos y deberías haber muerto. Izuku se había congelado mientras All for One enumeraba sus heridas y su voz era un simple susurro. ¿Cómo estoy vivo?
Puede que no fuera médico, pero incluso él sabía que el cuerpo solo podía soportar tanto daño, aunque desde que aparecieron las peculiaridades, las investigaciones habían descubierto que los cuerpos habían evolucionado para soportar muchos más traumas de lo normal. Era por eso que los héroes podían sobrevivir siendo arrojados a través de edificios, porque el villano promedio podía ser golpeado por las llamas del Endeavor que podían derretir el metal y emerger solo con quemaduras. Te di una peculiaridad diferente, explicó All for One, super regeneración. Tal como suena, cura todas las heridas, incluidas las extremidades perdidas en unos instantes. Incluso tus órganos no fueron un problema para que la peculiaridad los reemplace. Sin embargo, lo retiré. Tan pronto como estuvieras completamente curado. ¿Y ahora qué? Preguntó Izuku mientras miraba el respaldo de la silla. ¿Qué sigue? ¿Me devolverá a ser canon? ¿Una peculiaridad diferente? ¿O te desharás de mí por completo? Eso depende de ti, joven Midoriya. La mano izquierda de All for One se elevó en el aire donde la mantuvo plana. Por un lado, podría darte una peculiaridad, darte poder, pero me gustaría saber qué pretendes hacer con él. ¿Intentarías ayudar a la gente? ¿Ser un héroe como Slugger o preferirías buscar destruir el sistema corrupto que la sociedad tiene en su lugar? ¿Hacer que otros no tengan que enfrentar las dificultades y la discriminación que usted sufrió? La otra mano se levantó, ¿o preferirías irte, alejarte de todo esto? No serías peculiar, pero tengo contactos, recursos, podría hacerlo para que vivas una vida cómoda y nunca tengas que enfrentar las dificultades de otros en tu situación. La elección es tuya. Solo necesito una respuesta. El silencio descendió entre los dos. Pasó de segundos a minutos pero ninguno habló. Izuku estaba considerando sus opciones y All for One sabía que si el chico de pelo verde quería tener la oportunidad de sucederlo, entonces tendría que decidir hacerlo por su cuenta. No siempre podía estar allí para tomar la mano de Izuku y, aunque lo ayudaría, lo apoyaría, en última instancia, todo dependería de Izuku. Fue justo después de que el silencio alcanzara los 7 minutos que Izuku habló. Cuando hablé con All Might, me dijo que sin poder uno no puede convertirse en un héroe. Cuando luché contra Slugger, Shiseo Izuku el nombre, dijo que no era lo suficientemente fuerte como para enfrentarme cara a cara con un prohéroe. No como soy ahora. Izuku hizo una pausa y pasó otro momento de silencio. Me niego a volver a ser impotente, a ser el Deku inútil que acepta todo lo que el mundo me depara. Dijo Izuku, su voz rebosante de confianza recién descubierta. Me volveré poderoso, lo suficientemente fuerte como para que nadie pueda volver a hacerme daño. ¿Y qué harás con ese poder? Preguntó All for One. Cambiar la sociedad. Respondió Izuku. Soy el marginado, el que se queda al margen mirando hacia adentro. He visto los abusos que sufren los demás, soltó una risa fría, lo he experimentado. La sociedad eleva a las personas según sus peculiaridades cuanto más fuertes, mejor diciéndoles. Puedes ser un gran héroe. Todos los demás, bueno, son tratados como ciudadanos extras que carecen del mismo potencial que aquellos con mejores peculiaridades. Voy a cambiar eso, haré que todos es protegido y tratado por igual sin importar su peculiaridad. Incluso si eso significa ir en contra del sistema. All for One preguntó. ¿Ser tratado como un villano? A la gente le gusta cómo son las cosas, si intentas cambiar eso te ganarás enemigos, advirtió el hombre. ¿Puedes soportar matar gente? ¿Hacer daño a otros para tu propio beneficio? ¿Por tu causa? Porque si este es el camino que tomas, te verás obligado a hacer precisamente eso. La sociedad necesita cambiar, dijo Izuku en voz baja. Si sigue como está ahora, algo tendrá que ceder. No sé qué es, pero lo sé, puedo sentir que en este momento la sociedad se dirige hacia un colapso. Ya sea un aumento de criminales cuando All Might eventualmente si se retira o la ideología del uso libre y peculiar predicada por el Meta Ejército de Liberación, algo va a cambiar, un catalizador que hará que todo se derrumbe. ¿Y tú serías ese catalizador? Mejor el que sabes que el que no. Izuku respondió simplemente. Si trabajo para cambiar la sociedad y soy el catalizador del cambio que se avecina, entonces tendré cierto control sobre lo que sucede. Podré limitar la destrucción y la pérdida de vidas que seguramente vendrán. Pero la gente seguiría muriendo. All for One señaló. Izuku detuvo una mirada de profunda contemplación en su rostro mientras cerraba los ojos. La gente muere, dijo suavemente mientras una lágrima solitaria corría por su rostro, una que All for One sabía que fue derramada por la difunta madre de Izuku.
Es mejor que lo hagan para traer orden y paz que en el caos mientras la sociedad colapsa a su alrededor. Además, puedo apuntar al caos, dirigirlo hacia los héroes y la comisión. Limitará la destrucción al menos. Cuando Izuku terminó de hablar, el silencio una vez más descendió entre los dos e Izuku tuvo la sensación de que su salvador acababa de ponerlo a prueba una vez más. Finalmente una risa áspera salió del que estaba sentado en la silla. Bien, bien, se rió el hombre antes de que su risa se convirtiera en un ataque de tos. Estarás bien. Dijo el hombre una vez que se recuperó, ahora dime qué peculiaridad quieres. ¿El canon? Rivet estaba. Ah, tal vez Transforming Arms te conviene más. Ninguno de ellos, dijo Izuku, haciendo que All for One hiciera una pausa en sus murmullos, dándole a Izuku la sensación de que había sorprendido al hombre sin rostro. Como dijiste, en este momento no tengo nada a mi nombre, ni siquiera la ropa en mi espalda es mía. Pero me levantaré a través de mi propio poder, con tu permiso encontraré la peculiaridad que quiero y luego, una vez que la tenga, quiero que me lo transfieras. ¿Lo harás? La pregunta quedó en el aire por un momento e Izuku no pudo evitar preguntarse si había presionado demasiado, pedido demasiado. Pero entonces, una vez más, All for One estalló en una carcajada. Ciertamente sabes lo que quieres, elogió el hombre, pero no tienes nada. Me tienes a mí y siempre estaré ahí para apoyarte. Incluso tengo un regalo para que empieces, un regalo si quieres para ti. Eligiendo tu propio camino. Momoyao Yorozu. Al oír el nombre, una figura que Izuku no había notado salió de un charco de sombras cercanas. Ella era alta, más alta que Izuku, medía aproximadamente 5'8" si tenía que adivinar y tenía una piel blanca como la leche. Tenía el cabello negro recogido en una cola de caballo puntiaguda y un gran mechón de cabello colgaba del lado derecho de su cara. Vestida con una falda negra que llegaba hasta la mitad de sus muslos y una camisa roja que estaba abierta en la parte superior, dándole a Izuku un vistazo de su impresionante escote que hizo que la greenete se sonrojara violentamente. Su ropa estaba hecha de materiales de alta calidad y junto con sus botas negras que le llegaban justo debajo de las rodillas, fue fácil para Izuku darse cuenta de que la niña provenía de una familia donde el dinero no era un problema. Esta es Momoyao Yorozu, dijo All for One, señalando al adolescente de cabello negro que hizo una leve reverencia a modo de saludo mientras Izuku fruncía el ceño preguntándose por qué el nombre le sonaba familiar. Su familia me ha servido lealmente durante años y ella tiene una peculiaridad bastante impresionante. Estoy seguro de que podrás aprovecharla mientras persigues tus objetivos. Mientras los dos adolescentes miraban, All for One presionó un botón en el costado de su silla y habló en voz alta pidiéndole a Kurohiri que se acercara a él de inmediato. Menos de 10 segundos después, a los tres se les unió el hombre brumoso a quien All for One ordenó transportar a los adolescentes a Cherry Blossom Manor antes de regresar con él. Cuando el trío fue tragado por la puerta warp de Kurohiri, Izuku escuchó a All for One gritarles. Izuku, cuando encuentres la peculiaridad que deseas, no dudes en pedirme ayuda. Estoy aquí para apoyarte, para ayudarte. Vuelve a intentarlo tantas veces como necesites. Todo es para ti. Luego se fueron. Cuando Izuku reapareció se encontró frente a una mansión. Era un edificio de 3 pisos construido en una plaza con arquitectura tradicional japonesa. Un gran muro rodeaba el complejo con una gran puerta de hierro fundido en el frente que conducía al camino circular en el que se encontraban los tres. Izuku se volvió hacia sus compañeros solo para ver a Kurohiri alejarse dejando a Izuku solo con la chica que All for One le había dado Momoyao Yorozu. Gosujin-sama, Izuku se sorprendió y se giró para encontrar a dicha chica inclinándose ante él. Estoy familiarizado con edificios de tamaño similar. Si le place, diríjase al jardín en el centro del edificio. Prepararé algo de té y bocadillos. Entonces nos vemos allí. Entonces podemos hablar. Sí, seguro. Dijo Izuku, desviando la mirada. Estaba bastante claro que la chica no era consciente de que cada vez que se inclinaba básicamente le estaba dando a Izuku una mirada libre a su pecho o, si lo hacía, no le importaba. Izuku pasó por varias habitaciones mientras recorría los pasillos desiertos del complejo. Aunque estaba claro que la mansión había sido abandonada, todo estaba limpio y en buenas condiciones. Izuku no se detuvo en ninguna de las habitaciones pero sí notó su ubicación. Había una piscina cubierta con sauna conectada, una sala de entrenamiento, un gimnasio, un campo de tiro con arco, una biblioteca y varios dormitorios de distintos tamaños y niveles de clase. Finalmente Izuku abrió un shoji y se encontró en el jardín.
Estaba ubicado en el centro directo de la mansión, rodeado por el edificio por los 4 lados y fue construido al estilo de un jardín zen. Había un jardín de rocas y un pequeño estanque lleno de peces koi. El estanque estaba alimentado por una pequeña cascada y había un pequeño sendero hecho de piedras lisas y pulidas que se podía usar para caminar por el jardín. Esparcidas por todo el jardín había una variedad de plantas y periódicamente se colocaban a lo largo del camino de piedra árboles bonsái para cualquiera que quisiera podarlos. En el centro del jardín había un gran cerezo en flor rodeado de césped natural. Había una plataforma de madera elevada al pie del árbol para que alguien pudiera meditar y fue aquí donde se sentó Izuku. Mientras estaba sentado escuchando el sonido del agua goteando y el grifo de un Shishidoshi, Izuku no pudo evitar relajarse. Después de todo lo que había sucedido, la muerte de su madre, las consecuencias de su batalla con Slugger, Izuku había jurado cambiar la sociedad. Tampoco fue algo espontáneo, muchas noches Izuku se había acostado en la cama mientras varias quemaduras de Bakugo palpitaban bajo la crema para quemaduras y los vendajes que sabía cómo aplicar, preguntándose cómo sería si los dos todavía fueran amigos. Izuku podría haber abandonado su fantasía de reconciliarse con Bakugo, pero cuando era niño había sido muy fácil culpar a los adultos y sus elogios por la nueva actitud de su amigo Kaachan. El único problema era cómo hacerlo. Izuku sabía que no estaba ni cerca de estar listo para comenzar su campaña de cambio. Si se trataba de un juego, entonces Izuku ni siquiera había completado la personalización de su personaje todavía. Todavía necesitaba su don, y para prepararse para las peleas que seguramente vendrían, Izuku no tenía dudas de que necesitaría hacer ejercicio y entrenar en los próximos meses preparando su cuerpo. Algunas peculiaridades podrían incluso reflejar o dañar el cuerpo del usuario y, aunque Izuku no tenía intención de elegir una de esas peculiaridades, era mejor preparar su cuerpo para las pruebas que se avecinaban. Afortunadamente, la escuela no fue un problema, se creía que Izuku estaba muerto cuando el edificio de apartamentos se derrumbó, lo que le dio al chico de pelo verde mucho tiempo libre. La secundaria era otra cosa a considerar, aunque no tenía intención de asistir, era mejor estar al tanto de los exámenes de ingreso, especialmente para las escuelas de héroes. Era extraño pensar en los héroes como enemigos, pero Izuku estaba aceptándolo, aunque no tenía dudas de que las acciones de Slugger y las palabras de su antiguo ídolo contribuyeron en gran medida a la adaptabilidad de su mente. El sonido de las sandalias de madera sobre la piedra hizo que Izuku abriera los ojos donde se encontró cara a pecho con su nuevo compañero. Evidentemente, Yaoyorozu había encontrado tiempo para cambiarse de ropa, ya que ahora vestía un yukata negro con nubes rojas y un interior rojo, aunque Izuku no pudo evitar notar que debido a su pecho, la parte superior una vez más estaba abierta, dándole a Izuku una vista libre de Yaoyorozu. Amplio escote. Dos bultos presionaron con fuerza contra la tela de la bata e Izuku sintió que se sonrojaba cuando se dio cuenta con una mezcla de angustia, excitación y horror de que Yaoyorozu no estaba usando sostén, lo que significaba que dichos bultos tenían que ser los pezones endurecidos de la chica. Aquí está tu té, Gosujin-sama, dijo Yaoyorozu mientras le presentaba a Izuku una taza de dicho líquido. Ah, gracias, tartamudeó Izuku, maldiciendo su suerte dentro de su cabeza. Héroe, villano, no hay problema, tenía toda la confianza posible, pero puso a una linda y hermosa chica frente a él e Izuku era un desastre de hormonas tartamudo y sonrojado. Yaoyorozu tomó asiento al lado de Izuku y durante unos minutos los dos se sentaron en silencio bebiendo sus respectivas bebidas mientras escuchaban los sonidos del jardín a su alrededor. Finalmente, Izuku rompió el silencio mientras dejaba su taza y dirigía su atención a su compañero. Entonces, ¿por qué me llamas Gosujin-sama? Izuku logró salir. Yaoyorozu, que había dejado su bebida una vez que Izuku había comenzado a hablar, ladeó la cabeza hacia un lado mientras levantaba un dedo de su mano izquierda hasta su mandíbula, sus ojos se arrugaban en evidente confusión. ¿Lindo? Izuku no pudo evitar pensar sonrojándose. ¿Porque eres mi maestro, no? Ella preguntó. All for One dijo que debía servirte lo mejor que pudiera y actuar como tu asistente. Eso significa que soy una mezcla de guardaespaldas, secretaria, mukama, chef, teniente y cualquier otra cosa que necesites que sea. Soy tuyo para comandar de cualquier manera. Izuku, si era posible, se puso aún más rojo ante las connotaciones ocultas en la frase de Yaoyorozu. Si bien no estaba dolorosamente claro si la chica era genuinamente inocente o una zorra que quería apoderarse de él, la sangre y el cerebro de Izuku no pudieron evitar tomar el mensaje de una manera más adulta, trayendo a la mente varias imágenes bastante vívidas.
Dioses, era tan virgen, pero no ayudaba el hecho de que, al no tener peculiaridades, no había tenido ninguna vida romántica de la que hablar. Incluso Bakugo tuvo una novia durante unos meses antes de que dicha chica se mudara, pero Izuku, su experiencia romántica consistió en cartas en su casillero de zapatos diciéndole que fuera a la parte trasera de la escuela donde sería ridiculizado pública y vocalmente por creer cualquier cosa. A la chica alguna vez le agradaría. Incluso Bakugo y sus seguidores lo habían hecho varias veces para dejar claro el punto, pero cada vez Izuku no pudo evitar hacerse ilusiones solo para que fueran aplastados todas y cada una de las veces. «Cuéntame sobre ti», preguntó Izuku. Los severos recuerdos lograron superar brevemente sus furiosas hormonas. «Por orden tuya», dijo Yaoyorozu con una reverencia. «Mi nombre, una vez más, es Momo Yaoyorozu. Mi familia ha servido a All for One durante generaciones. Soy la única hija de Itachi Yaoyorozu y la heredera de Yaoyorozu Appliances». Izuku no pudo evitar soltar un grito ahogado ante el nombre de la empresa. Desde que aparecieron las peculiaridades, pocas empresas pudieron producir artículos en masa debido simplemente a la amplia variedad de cambios físicos que se habían desarrollado. De esas pocas empresas, Yaoyorozu Appliances se destacó como la tienda de artículos para el hogar y electrónica más grande de Japón, si no de la parte oriental del mundo. Se decía que cada electrodoméstico vendido en Japón era un producto de la empresa o de una de sus filiales. Solo Debnerat tenía tanto derecho y ni siquiera eran rivales, ya que Debnerat se centraba en productos para el cliente individual, mientras que Yaoyorozu se especializaba en electrodomésticos. Mi peculiaridad, continuó Yaoyorozu con calma, es una única peculiaridad creada a través de la fusión de dos peculiaridades separadas hace generaciones. La primera peculiaridad se llama Bloodline y garantiza que mi peculiaridad se transmitirá a cualquier descendencia que tenga. También lo hace así. Que cualquier cosa que jure sobre mi sangre se vuelve vinculante. Si rompo ese juramento, mi sangre se calentará dentro de mi cuerpo hasta que se evapore, esencialmente cociéndome de adentro hacia afuera. No luzcas tan horrorizado, aseguró Yaoyorozu al ver la mirada de horror de Izuku. Todos los juramentos que hago se almacenan permanentemente en mi mente y cada vez que estoy a punto de romperlos, mi cuerpo se estremece como advertencia. Eso significa que tengo que romper mi juramento consciente y conscientemente para sufrir el castigo. De lo contrario, puedo evitarlo con bastante facilidad. El segundo aspecto de mi peculiaridad y el que tanto yo como mi familia somos reconocidos oficialmente que poseemos es la creación y me permite transformar las células grasas de mi cuerpo en cualquier objeto no vivo que pueda imaginar. Sin embargo, debo conocer el objeto. Estructura atómica para hacerlo y no puedo crear seres vivos. Además, todo lo que creo se disolverá después de 24 horas, las últimas partes son algo por lo que el gobierno está realmente agradecido ya que impide que mi familia cree oro, joyas u otras cosas costosas que básicamente podría colapsar la economía global. Yaoyorozu se detuvo cuando notó la mirada que le estaba dando Izuku. Eso es, susurró Izuku haciendo que Yaoyorozu se inclinara más cerca de él, increíble. Gritó Izuku, haciendo que dicha chica cayera en estado de shock. Los ojos de Izuku fueron reemplazados por estrellas mientras le mostraba una brillante sonrisa. El potencial de tu peculiaridad es ilimitado. Izuku comenzó a murmurar. Si todo lo que necesitas saber es la estructura atómica del objeto, entonces deberías poder producir elementos que de otro modo no existirían. Podrías producir armas de diamante para combate y equipo especializado para cualquier situación en la que te encuentres. Incluso podrías ser capaz de reproducir otras peculiaridades como el sonámbulo de medianoche siempre y cuando aprendas la estructura atómica de la peculiaridad. Antes de que Izuku pudiera continuar con su serie de murmullos, las palabras de All for One volvieron a él. Tienes que darte cuenta de la importancia de internalizar la información. Estás revelando tus verdaderos pensamientos y fácilmente podrías revelar accidentalmente una debilidad tuya, de un aliado o de un enemigo. Haciendo una pausa, Izuku cerró los ojos y respiró hondo antes de abrirlos nuevamente. Lo que estoy tratando de decir, dijo, es que tu peculiaridad tiene un potencial asombroso. Estoy aquí para servir, dijo humildemente Yaoyorozu mientras una vez más honraba a Izuku con una reverencia. Tampoco me llames Gosujin-sama. Izuku ordenó con un resoplido. Mi nombre es Izuku Midoriya. Entendido Midoriya-sama, entonces por favor llámame Momo. Dijo la pelinegra con una sonrisa. Está bien, Momo, dijo Izuku sonrojado.
Genial, dijo la chica felizmente aplaudiendo mientras le daba a Izuku una brillante sonrisa, ahora busquemos tu peculiaridad. Kurohiri, dijo All for One cuando el hombre volvió a él después de dejar a los dos adolescentes, ¿están los dos instalados? Sí señor. Dijo el gnomo con una reverencia. Cuando me fui, Yao Yorozu había ido a prepararte para el niño mientras Izuku se iba a explorar la mansión. Bien bien. Murmuró el villano centenario. Cherry Blossom Manor servirá como una excelente base para Izuku y sus fuerzas. Está ubicada en la cima de una montaña, lo que brinda a quienes están dentro una vista de cualquiera que se acerque colina arriba o por aire. Agregue las defensas y refuerzos, así como los leales a Izuku y es probable que solo un equipo de ataque compuesto por docenas de héroes pueda tomar la mansión. Sí, le irá bien. Ahora, Kurohiri, ven aquí. El hombre lo hizo claramente de mala gana, pero una vez que estuvo al alcance de su mano, All for One se abalanzó como una cobra. Su mano derecha golpeó a la velocidad del rayo agarrando al gnomo por la cabeza. Los brazos de Kurohiri se levantaron mientras instintivamente arañaba la mano de All for One antes de que cayesen a su tamaño y su resistencia se detuviera. Durante 5 minutos, All for One se sentó allí sosteniendo a su sirviente en alto por su cabeza con una mezcla de fuerza natural y una peculiaridad potenciadora de fuerza antes de dejar que el gnomo cayera al suelo con un ruido sordo. Kurohiri se sentó y sacudió la cabeza como si saliera de un aturdimiento. Kurohiri, habló All for One llamando la atención de su sirviente, dije que puedes regresar con Tomura. Ah, sí. Por supuesto. Dijo Kurohiri, aparentemente confundido, pero bajo la atenta mirada de su maestro hizo lo que le indicó y se dirigió a la barra que servía como base del chico de cabello azul. Soltando una risita, All for One miró su mano derecha mientras reflexionaba sobre la peculiaridad que acababa de usar. Amnesia era una peculiaridad que permitía al usuario borrar las últimas 24 horas de memoria de cualquier persona cuya cabeza estuviera tocando. Si bien sonaba útil, la peculiaridad poseía un defecto evidente que había impedido que All for One la deseara. Si la persona que había perdido sus recuerdos experimentaba recordatorios de lo sucedido, podría recuperar los recuerdos perdidos, haciendo que la peculiaridad fuera efectivamente inútil. All for One había usado amnesia para borrar los recuerdos de Bakugo de su derrota a manos de All for One, así como su amenaza de suicidio a Izuku. Si bien All for One había considerado reemplazar los recuerdos del rubio o matar al niño, decidió que era mucho más útil simplemente borrar los recuerdos por completo. Si Bakugo recuperara sus recuerdos, impulsaría aún más a Izuku y el chico de cabello rubio serviría como un gran rival para el GNT. Sin embargo, aunque All for One originalmente no había deseado la peculiaridad, su opinión cambió una vez que experimentó un despertar que permitió al usuario, un violador en serie si no recuerda mal, editar recuerdos de las últimas 24 horas reemplazándolos con otros, aunque el usuario podría solo hacerlo mientras sujetaban la cabeza de su objetivo. Una vez que lo soltaron, no pudieron usar amnesia en la persona durante un día completo y, a diferencia de la capacidad original de amnesia, los recuerdos que fueron encubiertos y reemplazados fueron imposibles de recuperar. All for One había usado esta habilidad para editar los recuerdos de Kurohiri, eliminando por completo a Izuku y Momo de su mente. En lugar de eso, le había hecho pensar al gnomo que simplemente había estado ocupado los últimos 3 días transportando varios productos ilegales de almacén en almacén para su amo. Fue realmente desafortunado que Kurohiri no estuviera disponible para Izuku durante la contienda que había planeado para sus sucesores, pero el vasto potencial de la peculiaridad de la familia Yaoyorozu igualó el campo de juego en opinión del hombre. Además, había borrado los recuerdos de Kurohiri para que Tomura no pudiera simplemente preguntarle a Kurohiri dónde se encontraba Izuku y trasladarse al GNT para matarlo. All for One también había alterado la memoria de Momo y su padre, Itachi. Puede parecer que la demencia borra los recuerdos y en cierto modo lo hizo, pero no era tan poderosa como la amnesia. A diferencia de amnesia, dementia no se limitaba a las últimas 24 horas, sino que permitía al usuario crear recuerdos, a falta de una palabra mejor, confusos y poco claros. La persona con la que se usó aún conservaría sus recuerdos y podría recordarlos si se concentrara, pero el recuerdo en sí se volvió confuso y los detalles se desvanecieron. También tenía una sutil repulsión que hacía que las víctimas fueran incapaces de recordar el recuerdo a menos que lo intentaran específicamente. No lo recordarían como ejemplo o no aparecería en un proceso de pensamiento natural.
Sin embargo, lo que hizo que All for One decidiera que valía la pena agregar esta peculiaridad a su arsenal fue que los recuerdos, si no se recordaban con regularidad, continuarían desapareciendo y con el tiempo desaparecerían por completo. Era poderoso, pero a diferencia de Amnesia, Dementia no permitía al usuario ver o buscar los recuerdos en los que quería usarlo. Esto significaba que All for One tenía que tener un conocimiento previo, si no del recuerdo en sí, al menos de una idea general de lo que ocurrió o estuvo involucrado de alguna manera. Era como buscar en Internet una publicación específica en un sitio web específico cuando nunca antes habías visto ninguno de los dos y solo podías buscar usando tu conocimiento previo de la publicación. All for One había usado Dementia para encubrir la existencia de Tomura. Simplemente había buscado al niño y encubierto todos los recuerdos relacionados con él. Esto fue más fácil para Momo ya que había pasado tiempo con ella y fue una de las razones por las que la había invitado a venir tan pronto después de descubrir a Izuku. No había tenido la intención de presentarle al chico hasta que el rabenete fue incapaz de revelar accidentalmente a Tomura a su nuevo maestro. Sin embargo, Izuku había estado inconsciente más tiempo de lo esperado, por lo que había tenido un poco más de tiempo para jugar con su cabeza. Ahora Tomura no era más que un recuerdo confuso y medio olvidado para la chica y no recordaría nada de él hasta que se volvieran a encontrar. All for One se reclinó en su silla, apoyando su cabeza llena de cicatrices contra la parte superior mientras dejaba que una rara sonrisa apareciera en su rostro. Ambos sucesores ahora tenían sus lugartenientes y una vez que Izuku obtuvo la peculiaridad que deseaba en el verdadero juego, la contienda entre sus herederos rivales podría comenzar. Fin del arco 1. Sueños y cuerpos rotos. Próximo. Arco 2. Villanos en ascenso. Bueno gente, ese fue el capítulo número 4, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.